Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues estamos muy emocionados hoy, número uno, de que nos acompañen, de que se hayan dado la cita este viernes, de venir a platicar, como ya lo hemos hecho, cada 15 días con el maestro Nazario Sepúlveda. Bienvenido, Nazario. Hola, gracias, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Y pues hoy tenemos el gusto, hace 2 semanas estuvimos aquí hablando de el escritor Franz Kafka y de su obra, y justo en esa reunión, en esa tertulia que tuvimos aquí, surgió otro escritor alemán de vasta obra, llegó a ser el premio Nobel y creó toda una escuela de la literatura alemana del siglo XIX. Se trata nada más y nada menos que de Thomas Mann. Entonces, hoy a través de esta hora vamos a estar explorando un poco de la vida y obra de este escritor, ya sea que lo conozcan o se den la oportunidad esta tarde de conocerlo y adentrarse en su narrativa, en su prosa, que fue tan prolífero. Si alguna característica tiene Thomas Mann entre las muchas que posee, una de ellas es que no necesitaba tanto a biógrafos. Sencillamente él hacía su biografía, su historia, a través de las novelas y de los cuentos que escribía, y que naturalmente ya se llegaron a volver indispensables en su vida. Y cuando en 1948 se pone a escribir un texto que él le puso la novela de una novela, o sea, todo lo que me pasó mientras escribí una novela muy larga y muy difícil y compleja. Entonces aquí estamos ante un caso de una persona que no era un exhibicionista. Él hablaba de sí mismo, pero lo hacía de una manera modesta, y a veces hasta se basaba más en las vidas de los otros para contar la suya. Entonces, en la novela de una novela, él, cuando terminó una novela, por cierto, bastante exhaustiva, y que realmente cuando yo leí el texto me quedé asombrado de que ¿a qué horas escribía? Porque si algo tenía este señor es que en él la desocupación pues no existía. Siempre lo estaban solicitando, sobre todo cuando ocurrió ese fenómeno llamado Adolf Hitler, que lo obligó a Thomas Mann y a su esposa y a sus hijos a irse de Alemania y buscar un refugio en un país donde se respetaran los derechos de todos ellos y de los demás. Y entonces él, cuando se va a vivir a Estados Unidos, aquí encontró una patria en la que se sintió, pues al principio satisfecho, pero sencillamente me pregunto qué días lo dejaban descansar. Porque él, sencillamente, cuando llegó a Estados Unidos, ya le habían dado el premio Nobel, ya era muy famoso, se le traducía a los principales idiomas europeos y también de Asia, y él era además muy respetado, porque aunque no se estuviera de su punto de vista político con él, sencillamente se le respetaba. Y como él dijo, pues lo que la canción mexicana esa que dice "no soy monedita de oro para caerle bien a todos", pues él sabía que también tenía muchos enemigos, incluso entre los alemanes que, como él, habían escapado a los Estados Unidos. Y él sencillamente pues tuvo que aceptar que no todos lo respetaban y querían, pero sin embargo mucha gente le pedía: necesitamos su colaboración para este congreso que va a haber sobre la paz, y él iba. Necesitamos hacer un testimonio sobre los derechos de las víctimas de la guerra, y él iba. Y le decía: necesitamos también un escrito suyo, y él se pasaba unas 3 semanas escribiendo 40 páginas. Entonces siempre estaba haciendo algo, y cuando todo eso le pasaba al estar escribiendo una novela de más de 800 páginas, pues realmente tenía unas cualidades titánicas para aguantar. Porque cuando acaba la novela, este libro acaba con unas 800 páginas, y no eran precisamente fáciles. Era una novela muy angustiosa,
sobre la venta del alma al diablo. Entonces él sencillamente, pues él escribía lo que correspondía a contar a los demás. Pero todo comenzó en la década de 1890, cuando él decide dedicarse a la escritura. Y sus primeros ensayos fueron cuentos. Los relatos que él escribe, por buena suerte, se conservan todos. Pero las versiones originales, pues fíjense que hubo problemas porque había varias. Y en ocasiones él escribió un cuento, lo publicaba en una revista, pero cuando iba a pasar a un libro lo revisaba y le cambiaba a veces el final, lo hacía más largo, lo hacía más breve, lo hacía diferente. Y pues se ha logrado como quiera conservar qué es lo que se tiene de él, de toda su obra. Y cuando salió este libro hace algunos años en España, son las 32 obras que dejó escritas. Algunos son cuentos de unas páginas, pero otras dos son novelas largas, o novelas más extensas, vamos a decirlo así. Y entonces él pues, sencillamente se dedicó a escribir y a pulir su idioma, y era un hombre sumamente culto. Porque también Thomas Mann es el ejemplo del que se le llamaría el escritor burgués. ¿Por qué? Pues porque provenía de una familia muy rica de una ciudad del noreste de Alemania, y porque además, noroeste de Alemania, sí. Y entonces porque además él había tenido siempre un cultivo de las culturas que lo rodeaban, las escandinavas, por ejemplo, y además siendo alemán, pues aprendió el francés y el inglés, y además era hijo de una familia muy rica. En Thomas Mann no hubo el problema de que, ay, qué pobre soy, y ahora con qué me ganaré mi vida. Sencillamente él nunca le faltó con qué vivir, y también tuvo mucho, nunca le faltó también sobre qué vivir, o sea, qué contar. Cuando murió, tenía planeadas hasta 3 novelas, más otros ensayos largos, que sencillamente nunca fueron escritos. Pero si les dijera que en español todavía hay muchas cosas de él que nunca han llegado, pues realmente así es. Sin embargo, se conoce la mayor parte de su obra, que es la de la ficción, que a veces no lo era tanto. Y he tenido la suerte de haberlo leído desde que una vez me encontré una novela de él que ni sabía que existía. De hecho, ustedes tampoco la han oído y nunca la han visto en las librerías. La novela se titulaba Alteza Real. Y era una historia que ocurría en la Alemania del siglo XIX, y era la historia de un príncipe que vivía en un pequeño país de los alemanes, porque Alemania era un conjunto de pequeños países. Tengan de cuenta que aquí el municipio de Galeana tuviera fronteras, que para pasar a otro habría que pasar con pasaporte, y aunque se contara con el mismo idioma y la misma religión, pues era diferente. Pues él sencillamente es un príncipe que vive en un reino así, y a pesar de que tiene un defecto físico incurable, nació con un brazo defectuoso que no le funciona. Sencillamente todo lo demás es un hombre normal y común y corriente, y logra lo que no se logró en las novelas posteriores que escribió Thomas Mann, y que fue un final feliz. Sí, las novelas de Thomas Mann son tristes. Bueno, creo que la última, la que publicó ya al final, pero que dejó inconclusa porque no alcanzó a escribir los volúmenes que faltaban, y que se iba a llamar Las confesiones del estafador Félix Tull. Pues ahí la novela esa termina con un acto de seducción que hace que el lector se ría y vea que eso está muy lejos de ser una tragedia o un drama. Es sencillamente una comedia y es una sátira social. Ahora, me gustaría a mí, en serio, regresar un poco a cómo comienza Thomas Mann, porque Thomas Mann nace, como bien mencionas, en Lübeck, una ciudad del norte, una ciudad industrial que, como está en el muelle y está con el mar del norte, se dedicaba al comercio del marítimo. En donde su familia tenía una posición aventajada, muy alta, burocrática, sí. Y como dices, nunca le faltó. En 1875 nace y le toca vivir hasta 1955. Es decir, como alemán le toca pasar por cambios gigantescos
en Europa, para el mundo, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, en donde, antes de la cual escapa, como dices, se mueve, del país a buena, con buen tiempo, porque si no, no sabemos qué le hubiera pasado. Así es. Pero comienza a una edad muy temprana a escribir, desde que es chico en la escuela. De hecho, aquí en la librería encontramos, dentro de los muchos textos que tenemos, se publicó un relato autobiográfico, que vaya, muchas de las novelas de Thomas Mann son autobiográficas. Esta en sí es de manera directa. Relato de mi vida, ya con ese título ya se sabe. Así es, que es muy parco, no entra mucho en detalles ni anécdotas, pero cuenta lo que él recuerda de su vida desde la niñez, desde la infancia. Y habla de que comienza a escribir desde muy niño, aborrecía la escuela, se aburría y se ponía a escribir en su primer trabajo, y tiene un éxito muy temprano, gozó toda su vida de éxito. Prácticamente solo el fracaso que tuvo con Alteza Real, pero que no lo empobreció. Su primer texto es La Caída. Son cuentos, sí. Cuentos que escribió sobre la sociedad de la ciudad en la que vivía, y que eran historias no precisamente felices, sobre muchachas que daban lo que se llama el mal paso y de cómo acababan mal. Y se mostraba ahí el punto de vista moral de Thomas Mann, que era protestante, pero sin embargo también podía ser muy liberal en otros aspectos. Y cuando publica su primera novela larga, que se llamó Los Buddenbrook, que es el apellido, aquí decidió hacer un retrato donde estuviera mezclada su propia familia con muchas otras que él conocía. Y cuando le faltaba inspiración para retratar a personajes, se basaba en amigos y conocidos de la ciudad, de tal manera que la ciudad casi se reconoció mucho en la novela, y no fue precisamente mucho afecto que se le dieron a Thomas Mann, pero nadie lo ocurrió. Ahí no se estaba todavía ante La Caldera del Diablo, ocurrido muchos años más tarde en los Estados Unidos, que era sobre puro chisme sexual, y acá era sobre la grandeza y decadencia de una familia hasta su final. Y entonces ahí vemos a Thomas Mann como un historiador de su clase social y de los alemanes. Y entonces él, pues es lo que va a hacer el resto de su vida. Cuando hace este texto que se llama La novela de una novela, que es la novela lo que escribió acerca de la novela sobre el doctor Fausto, él aquí sencillamente narra lo que significaba ser refugiado político alemán en plena Segunda Guerra Mundial y tener un éxito por todos lados, pero al mismo tiempo estar lleno de obligaciones sin final. Esta primera novela, muy extensa, Los Buddenbrook, también, como muchos de sus relatos, muy autobiográfica. Su editor y el público alemán estaba un poco escéptico de una novela tan larga, que ya estaban pasando de moda esos volúmenes tan extensos. Él escribe, cuenta el propio Mann, en parte una carta que le escribe Fischer, su editor, en donde le pide que se recorte la novela, y le llega a Mann en el hospital militar en el que estaba, porque Thomas Mann, como todo alemán en esa época, tuvo que hacer servicio militar. Dice que los doctores se confundieron cuando lo consideraron apto de hacer el servicio militar, que se confundieron por su juventud, porque realmente era un joven y un hombre muy de salud delicada. No sabemos qué tanto era un pretexto para no estar en el cuartel, que dice que odiaba, y entonces gracias a ella, la influencia de un amigo de la familia, puede escaparse. Pero dice que desde el hospital militar le responde él a Fischer en una carta. En ella rechazaba su sugerencia de que recortase la novela, diciéndole que sus dimensiones constituían una propiedad esencial de la misma y que no se las podía tocar. Es decir, defiende a capa y espada su primera novela. Es un tiraje de 1500 ejemplares que se tarda en vender,
Pero al acabarse se empieza a correr la voz. Este escritor alemán, que ya era de alguna fama por sus textos cortos, está haciendo algo interesante, y de ahí nunca cede la fama de Thomas Mann. Se reimprime y se reimprime a una velocidad que describe Mann como no le podía dar el paso, ¿no? O sea, en las ediciones, y de ahí empieza él a ser mencionado. Su casa la ponen en Múnich como la casa del escritor de los Buddenbrook, y ya se vuelve una figura pública. Su retrato es conocido en toda Europa, y la gente está esperando pues lo que sigue. Thomas Mann, cuando decide ser escritor, pues ya sabía que no iba a haber cambio, que eso iba a ser. Y cuando lee los relatos, cuando escribe los relatos, estaba siendo cronista de lo que pasaba con las clases altas alemanas en aquel entonces, de lo que sería el final de la Bella Época, que dura hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y los cuentos que escribe a veces se basan en personajes clásicos de la literatura alemana. En otras ocasiones son inventados, y en otras hace retratos apenas disimulados de gentes que vivían en la misma ciudad de él y que no le perdonaban que los hubiera quemado. Así, claro que cambiaban los nombres. Sí. Y cuando hace los Buddenbrook, él no sabía que estaba ahí estableciendo lo que iba a ser el premio Nobel de Literatura. Porque cuando se lo otorgan a fines de los años 20, él acababa de publicar su famosa novela La Montaña Mágica, y le dijeron, no, pues te lo dieron por ese. No, ese estaba recién publicado y la gente apenas lo conocía. Le dieron por los Buddenbrook, que es una novela que se consigue por buena suerte, es una novela gruesa y no tiene problema alguno para leerlo, porque tiene el estilo elegante y muy clásico de la literatura del siglo XIX. Así que decir que no le entienden, no procede ahí. Y ahí está lleno de dramas, sobre todo, y donde las personas estas van estableciendo que una familia sea tan tremendamente poderosa para que luego empiecen las crisis y al final muera el último protagonista masculino de esta familia, que era un niño. Así que se quedan al final unas mujeres solas que ya no podrán tener más que ver el final absoluto de su familia. Y eso es la de los Buddenbrook. Pero la cuestión es, ¿y cuántas familias son así? Pues muchas, porque la novela se siguió leyendo y él no pensaba en una familia en particular a la hora de escribir eso. Tienes razón, y recibe el Nobel, hay gente que dice de manera muy temprana, pero ya había publicado esta novela y muchos relatos cortos. Y menciona ya después en su vida, después de recibir el Nobel, que antes de publicar los Buddenbrook, dice, le había precedido un volumen de novelas cortas, en donde iba la narración que todavía hoy es acaso, entre todo lo que yo he escrito, la más próxima a mi corazón y la que aún hoy gusta a los jóvenes. Tonio Krüger. Tonio Krüger es un relato ni muy largo ni muy corto, que habla sobre un joven que desde niño sabe que es diferente. Es diferente porque, al igual que Thomas Mann, desciende de un alemán y de una dama de raza latina. Por lo tanto, él tiene un nombre que ni siquiera es alemán. Tonio es una abreviatura del nombre italiano Antonio. Puede haber sido Anton, debe haber sido alemán completo. Y él vive soñador, en medio de libros, en medio de ideas, en medio de sueños, y no se lleva muy bien con sus compañeros. Se enamora de alguna de sus compañeras de escuela, a veces las pretende, pero estas lo cortan y él opta por ser un solitario. Y ahí es donde también comienza el personaje de Thomas Mann a ser un apartado que de alguna manera u otra siempre permanece al margen de la sociedad, aunque esté dentro de ella misma. Y eso es lo que pasa con Tonio Krüger, que no es un personaje especialmente trágico, pero sí muy interesante desde el punto de vista
psicológico, y al final logra hallar una armonía entre su vida y el mundo, y se decide a vivir y ser más tranquilo y a abandonar toda esa tristeza que lo acompaña desde que es pequeño. Antonio Kruger es realmente uno de los relatos más bellos de toda la carrera de cuentística de Thomas Mann. Y de ahí, junto a La muerte en Venecia, ustedes han oído hablar de esa novela. Se consigue, es una novela de apenas un poco menos de 100 páginas, y se trata de una historia que en manos de otro narrador tuviera caído tal vez en la grosería o en el ridículo, hubiera caído incluso en la vulgaridad, porque se trataba aquí de una atracción homosexual que un hombre llega a sentir por un joven. Y es que, según he leído en un texto, parece que Thomas Mann andaba en Venecia cuando se encontró ahí a un famoso músico austriaco, y eran amigos, y le dijo: fíjate que me pasó algo muy curioso en Venecia. Conocí un jovencito muy hermoso, me enamoré de él, nunca le hablé, nunca lo traté, pero lo seguí algunas veces y me pareció que era una personalidad importante. Y eso bastó para que Thomas Mann escribiera uno de los mejores relatos de toda su carrera. De hecho, la novela se ha vendido prácticamente en todos los idiomas, y además es fácil de leer porque no requiere de tantas páginas, pero no es más que un seguimiento. En realidad en la novela no pasa gran cosa, porque este hombre está fascinado porque ya está viejo y sabe que ya su vida ya no tiene un gran futuro, a pesar de que es muy famoso. Y entonces ve ese jovencito que representa todo lo que era perdido para siempre. La juventud primero, la belleza y la fuerza de vivir. Y entonces él se limita a seguirlo en esos paseos por Venecia y en la ciudad que se llena de enfermos, porque aparece una peste maligna, y él sencillamente pues decide que no moverse de ahí, porque tal parece que comprende que su destino llega hasta esa parte. Y la película esa que se hizo pues mostraba lo difícil que era llevar al cine ese tipo de historias, por eso tuvo que ser alterada en parte, pero sin embargo había el respeto a la obra de Mann. Se publica en 1912, causa un revuelo en la sociedad alemana. Al parecer gusta un poco más en París, en Francia. Sí. Menciona Thomas Mann que en su relato: de igual manera, en La muerte en Venecia no hay inventado absolutamente nada. El paseante del cementerio norte de Múnich, el siniestro navío de Pola, el viejo presumido, el sospechoso gondolero, Tazio y su familia, la marcha impedida por el error con el equipaje, el cólera, el sincero empleado de la oficina de turismo, el maligno saltimbanqui o cualquier otro detalle que pudiera citarse, todo estaba ahí, y lo único que faltaba era colocarlo en su lugar para que mostrase de un modo asombroso su capacidad interpretativa dentro de la composición. Hay una obra que no se menciona de Thomas Mann y que ha aparecido muy pocas veces en español. Yo casi nunca la he visto en este idioma, y fue un texto que él escribió que no es narración, sino un análisis de sí mismo y de la situación. Es que él, al principio, como conservador que era, al fin de la alta burguesía, pues apoyó la guerra, hasta que se dio cuenta que realmente era una tontería y que no debía de hacerlo. Pero el libro se tituló Confesiones de un apolítico, a veces lo traduce como impolítico. Pero sea lo que sea, este libro por lo menos mostró su cambio de ideas. Él no iba a quedarse apoyando una guerra que veía que cada vez estaba peor para Alemania y el mundo. Entonces él empieza su conversión a cierto liberalismo que naturalmente se le tiene que manifestar cuando llegue la época de Hitler. Pero este señor también lo que llama la atención cuando él habla de sus trabajos para escribir una novela, si para escribir Doctor Faustus requirió la lectura de 14 libros diversos, pues
pues sencillamente eran pocos. La cuestión es, ¿ya qué hora lees? ¿Ya qué horas escribes? Pues en las mañanas él se despertaba como a las 6 o 7, escribía 5 horas a mano. ¿Qué tal? Y en la tarde se dedicaba a ver a personas que lo solicitaban, porque era además una persona muy buscada por mucho tiempo. Tengo que confesar que para mí la lectura de la obra de Thomas Mann me ha sorprendido en lo relevante y moderna que es. De repente uno pensará, para un escritor alemán del siglo XIX, es en especial en nuestra época, creo que es todavía muy relevante. Cuando leí Muerte en Venecia, yo decía, este título parece de Agatha Christie, algún misterio, ¿no? Pero es totalmente sorprendente su descripción, cómo habla del psique, cómo habla de este pues, amor, algo pues, tabú, prohibido. Incluso en la novela se habla de que viene una peste, como solía ocurrir en esas épocas y como ahora también sigue ocurriendo. Bueno, por desgracia eso. Les voy a leer una pequeña descripción de la peste en Venecia, a ver si les resuena con algo que hayan vivido. Dice: para saber algo nuevo y seguro acerca del estado y de los progresos del mal, revisaba en los cafés de la ciudad los periódicos locales que habían desaparecido desde hace varios días de la mesa del hall del hotel. En ellos alternaban afirmaciones y rectificaciones. Por un lado, se decía que el número de defunciones ascendía a 20, a 40, a 100, incluso a más. Pero por otro lado, si no se negaba en absoluto la existencia de la peste, se le limitaba a casos aislados. Y dispersas aquí y allá, aparecían advertencias amonestadoras, protestas contra el peligro, ruegos de las autoridades. No había manera de adquirir una certidumbre. Ese es el problema cuando ocurre una plaga en una ciudad, sea cual fuera la ciudad en la que suceda. Creo que todas las reacciones serían las mismas, como ocurrió con la novela La Peste de Albert Camus, que si la leen muchos, que es una enfermedad que aparece en el norte de África en los años 40. Muchas de las descripciones que se hacen ahí ocurrieron aquí, en la pandemia. Y sencillamente, ¿qué tenía que ver la ciudad de Orán con la ciudad de Monterrey? Pues nada, simplemente que habían sido atacadas por el mal de la plaga, de la peste, que naturalmente cambia la perspectiva de o morimos o sobrevivimos. Y aquí en este caso el personaje, pues no digamos que se deja llevar por la vida y ya no intenta moverse, porque además la familia polaca, él la sigue nada más con la mirada, nunca tiene trato con ella. Y cuando un día ve que ya tienen las maletas arregladas para irse y ya van a abandonar Venecia, pues él comprende de que ya ahora qué hago. ¿Y cuál es la motivación para seguir aquí? Sino el seguimiento del muchachito llamado Tatsi. Pues el movimiento se tiene que detener, pero por lo menos llega a su clímax, a su momento clásico, cuando ocurre el final de la película. Y me sorprende a mí lo poco que se esconde el autor, porque el personaje de la novela de Muerte en Venecia, Aschenbach, es un escritor alemán de mucho éxito de la ciudad de Múnich, que viaja a Venecia. Es decir, no hay pretensión de que sea alguna otra persona, es totalmente el alter ego de Thomas Mann, y aprovecha él para incluso de cierta manera analizarse a sí mismo, reírse de sí mismo, y exponer pues de cierta manera regreso a la figura clásica griega, que para los victorianos era muy incómoda. Para el europeo moderno es el de leer a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, y leían mucho su filosofía, pero les incomodaba mucho esta otra parte que se revela, estos amoríos que tenían la figura del mentor ya viejo, feo, y el aprendiz joven, delgado, bello, y la relación que tenían. Sí,
Hay una novela que por desgracia está muy desconocida de él, que hace falta que la traduzcan de nuevo y que la vendan. Por desgracia la versión que se hizo en México hace como unos 15 años no prosperó y hasta quebró la editorial, que se llama José y sus hermanos. Y ahí decidió reconstruir como novela un episodio de la Biblia de unos hermanos que tienen un hermano menor que es el favorito del padre, que se llama José. Y deseosos de ya deshacerse de él, se los venden como esclavo a unos egipcios y se lo llevan a él, que es judío. Ya en Egipto, él siendo criado del faraón, pues acaba por ser él mismo después heredero al poder ahí en el mismo Egipto. Y cuando él encuentre a sus hermanos, en vez de vengarse de ellos y de destruirlos, sencillamente se reconcilia con ellos. Y es una historia de la Biblia. Pero eso se tradujo en 4 novelas que escribió durante más de 15 años y que son bastante buenas, pero que por desgracia no se consiguen. Bueno, a ver si ahora que me llegan tantos libros, están ahí esos volúmenes que hacen tanta falta. Y claro, está también la novela que hizo sobre el doctor Fausto, que es sobre el hombre el intelectual artista que vende su alma al diablo para crear así la obra maestra de la música, pero el hombre acaba de la manera más desdichada posible, y además el diablo que vendría siendo el emisor de Hitler ahí, porque Alemania estaba en ese momento en el infierno de la guerra. O sea que Thomas Mann no abandonaba la situación política y social que lo rodeaba. Aunque se tratara de la Biblia, hablaba de asuntos muy relacionados con la actualidad, y eso es precisamente por lo que su obra no ha envejecido, sino que sigue actual. Ahora, no hemos hablado de lo que se considera su obra magna, que también es una novela extensa que publica, creo que es en los 20, La Montaña Mágica. Sí, a fines de los años 20 se publica La Montaña Mágica a consecuencia de haber visitado con su esposa, que se enfermó ligeramente de unos problemas en los pulmones, en un sanatorio a gran altura en las montañas de Suiza, y de ahí le quedó la experiencia y decidió escribir una novela del joven que va por 3 semanas a visitar a un pariente que está alojado allá en ese sanatorio, y va por 3 semanas y se acaba quedando 7 años, y además el primo se muere y él empieza a hacer su vida entre los tuberculosos, aunque él no tuviera, pero sin embargo se concentra mucho en las vidas de ellos, que saben que tienen los días contados y que pueden morirse en cualquier momento por la enfermedad. No hay que olvidar que no existen todavía los antibióticos cuando se escribe esa novela, y por lo tanto el libro sigue siendo un estudio muy, muy importante acerca de los que saben que tienen sus vidas condenadas y que van a morir pronto a consecuencia de un mal incurable. Se le considera un autor burgués. De hecho, en su relato habla de que un amigo suyo, que luego se vuelve comunista, pues justo despreciaba ese aspecto de sus novelas, en donde los personajes, por decir, en Muerte en Venecia, el escritor alemán habla de que él es muy trabajador, porque se levanta a las 6 de la mañana a escribir, y tiene esta como ética moral alemana de ser muy trabajador, pero a todo lado que va se le atiende con criadas, él nunca atiende la cama, se le traen sus sillas a la playa para que pueda ver el sol, se le atiende en su cuarto, que refleja un poco la clase social de la que viene. La clase alta. Así es, pero creo que no se esconde Thomas Mann, sino lo retrata. Incluso tal vez retrata algo de su propia hipocresía, pero también relata, pues creo que viene después ya de Freud, del psicoanálisis, de estos autores, en donde hablamos del psique del personaje. Lo importante no es tanto como mencionabas, que alguien en la película de Muerte en Venecia se quejaba: oye, ya pasó media hora y no ha pasado nada. Porque sí, eso es lo que decían las gentes
cuando se estrenó la película en el difunto cine Elizondo. No pasa nada. Pues sí aparecían todos los personajes que iban a llegar al relato, y entonces el mismo narrador principal, pues sencillamente se ponía a observar a todos y decía, mira, aquí están los rusos, acá están los ingleses, aquí están los alemanes y aquí están los polacos. Y entonces era un mundo de observación más que de acción. Sumamente preocupado por las apariencias, por este protocolo social, ¿no? Si alguien llegaba con el traje de la tarde para una cena, no era bien visto, y en su propia preocupación por los otros, ¿no? Se burla de estos hombres que quieren aparentar ser jóvenes, pero es toda la ironía porque él quiere ser joven. Menos mal que el trabajo final de Thomas Mann fue una novela que se llamó La Engañada. Cuando leí el título, muchos piensan inmediatamente a la mujer a la que le ponen los cuernos. Pues no hay nada de eso en el cuento. Entonces, es una novela corta sobre una mujer de la burguesía, obviamente, que un día conoce a un joven muy apuesto, mucho más joven que ella. Y entonces ella siente que el corazón se le sale de lo hermoso que es y de lo gentil. Y entonces descubre que se está enamorando de él. Y un día de esos, descubre de repente que tiene un sangrado de su abdomen. Y entonces ella comprueba y dice, mira, el amor me ha devuelto a la juventud. Y entonces ella por eso está dispuesta ahora a ser feliz y a declararle su amor a ese joven. Después de todo, si me rejuvenecí, nada más por tu presencia, pues lo tengo que declarar y decir, te amo. Pues no, nunca ocurre eso. El sangrado era porque tenía un cáncer en el útero, que naturalmente ya estaba completamente avanzado, y ella ya no tenía salvación. Por eso el título, La Engañada. Pero ahí la tragedia que se muestra no es, pues no sé si qué tan frecuente sea, pero como quiera llega a suceder. Y entonces ocurre que escribe al final una novela que él pensaba hacerla en varios volúmenes, así como José y sus hermanos, y que se iba a llamar Confesiones del estafador Félix Krull. Y ahí el joven, que resulta ser de la burguesía, pero de una burguesía no tan elegante, no tan distinguida, no tan honesta, pues acaba siendo eso, un estafador. Y entonces se la pasa toda la novela engañando a todos, a sus amigos, a sus amantes. Hay una mujer que incluso le está diciendo, quítame la ropa, y ella se la quita y dice, me encanta cómo me desvistes. Y sencillamente él se burlaba de todos, al final de cuentas, porque él se consideraba, pues sencillamente eso, un burlón sin límites. Y esa novela, que pensaba tener 3 volúmenes, solo tuvo 1. ¿Por qué? Porque él muere. Y entonces hubiéramos visto más aventuras de ese señor, que naturalmente aprovechó su vida para aprovecharse de los demás y sin sentir pena. O sea, era pícaro y desvergonzado, y lo gozaba más por eso. Entonces eso es en grandes rasgos una carrera donde incluso se llegó a ver una obra de teatro, que pido perdón porque nunca la he leído, que se llama Florencia. Fue eso la única incursión que hizo Thomas Mann en el mundo del teatro. Pero, sin embargo, yo quisiera conseguir muchos de sus escritos políticos que hizo en los Estados Unidos en el tiempo de la guerra, cuando le pedían manifiestos en contra de Hitler. Hasta llegó a hacer incluso una transmisión en alemán, por supuesto, que se llamaba Hermano Hitler. O sea que el hombre sabía de lo que hablaba y se le respetaba mucho por eso. Y cuando muere, naturalmente que la reacción del mundo es de consternación, porque sencillamente él había sobrevivido a las 2 guerras y además seguía con su plan liberal. Él abandonó los Estados Unidos porque encontró que estaba con una histeria anticomunista y de derecha terrible después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que se había vuelto liberal y liberal murió. Un escritor sumamente alemán, sumamente filosófico,
habla de que le conmovió a gran medida la lectura de Nietzsche de joven. Lo influyó bastante. Y de Schopenhauer. Sí. Van a perdonar mis pronunciaciones, el alemán no es mi... ya le advertí a Nazario que tuve que practicar. De Nietzsche, de Schopenhauer, Goethe está en su obra, y al final de su vida le dedica gran parte de su obra a Schiller. Sí, hay escritores del siglo XVIII y XIX que influyen demasiado en el pensamiento de Thomas Mann. Incluso el personaje de el Dr. Faustus es casi una réplica de ¿cómo se llama? El que se muere, Nietzsche, que se muere de un problema, de un tumor en el cerebro. Entonces él sencillamente reconocía que se dejaba influir y que recreaba esos casos en la novela, y precisamente lo hacía para que lo reconocieran, no para que se pusieran a pensar de quién estará hablando ahora. Sencillamente él siente gentes conocidas de todos nosotros. Se queja de cómo se utiliza, por decir, luego la figura de Nietzsche, del rubio, y defiende un poco pues el rubio en sus obras, en su novela, diciendo no, lo que hicieron los alemanes luego no tiene nada que ver, es una barbaridad. Sí, era el racismo más espantoso que pudiera imaginarse. Así que un joven alemán bastaba con tener los ojos azules y el pelo rubio para ser ya considerado un triunfador y un alemán absoluto. Pues no, era absurdo. Afortunadamente, Thomas Mann, con una madre brasileña, sí, pues no era precisamente güerito. Bueno, sí era blanco, pero no tenía rasgos indígenas ni tampoco mulatos. Y pues sencillamente pasó una vida larga, 80 años, y los vivió plenamente y se dedicó a su mayor placer, la literatura. Antes de continuar, te quería preguntar, ¿cuál ha sido el legado? ¿Cómo llegas tú a Thomas Mann? ¿Cuál es el legado de Mann tras su muerte? Porque te digo, en vida gozó de un gran éxito, Sí. Pero no estoy seguro si hoy se le valora como se le debería de valorar. Pues mira, la época ha cambiado demasiado. Los libros ahora se consiguen de varias formas, en el formato tradicional y en el otro nuevo, y muchas gentes lo siguen procurando. No sé qué tanto sea de leído en Europa, pero ahí cuando se surgió la Alemania comunista, los alemanes de aquel país lo glorificaban porque sencillamente estaba en contra del nazismo. Y él pues supo lo que era el éxito en la vida, el éxito de ser famoso, ser conocido. Y cuando yo leí aquella novela de Dr. Fausto, me equivoqué, la novela llamada Alteza Real, entonces él ahí pues siempre todavía tenía una visión romántica del mundo, en donde todos los personajes se podían permitir el lujo de ser felices. Y aunque las demás obras de Mann no había ese derecho, por lo menos quedaba el espíritu de lucha por cambiar el destino. Y todos sabemos que la mayor parte de los hombres desde el principio de la humanidad ha sido enterarse que tienen algo que se llama destino y tratan de cambiarse si no les gusta. Y aunque siempre se fracasa, el hecho de lanzarse a la lucha los hace más héroes de lo que pensaban. Y ahí termina todo. Que es un heroísmo muy alemán desde los sajones, desde Beowulf, de luchar aunque tu destino sea perder, y el valor de esa lucha. Así es. Me gustaría abrir el diálogo, si tienen preguntas, comentarios, observaciones, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos dicho aquí. Es bienvenido cualquier intervención. Hace rato comentaste, está bien, hace rato comentaron los autores que influyeron a Thomas Mann, que entre otros Nietzsche, Schopenhauer y Goethe.
Goethe y Schiller. Pero también, conociendo ustedes el desarrollo literario de los autores latinoamericanos o incluso de los mismos europeos o americanos, ¿quién de ellos está influido por Thomas Mann? Dices, oye, el trabajo que hizo este autor es 100% influencia de Thomas Mann. Sí, claro. ¿Hay alguna pista por ahí? Pues, los latinoamericanos generalmente tenían la mayor influencia de acá del país del norte, de Estados Unidos. Y por fortuna, desde los años 20, había grandes escritores norteamericanos como John Dos Passos, como Ernest Hemingway, como Scott Fitzgerald, y luego como el que les dijo a todos, háganse un lado que aquí estoy yo, de ¿cómo se llama? William Faulkner. Pues todos estos novelistas influyen demasiado sobre los latinoamericanos, de tal manera que vendrían siendo entre discípulos conscientes e inconscientes. Si te pones tú a leer, por ejemplo, al uruguayo Juan Carlos Onetti, pues ahí está siempre Faulkner, con el pueblo inventado por él, así también el pueblo inventado por este hombre. Pero en cuanto a los juegos del idioma, pues ahí sí, porque el idioma de Thomas Mann era muy clásico. Digamos que podría tener influencias, sobre todo entre tantos, en un cubano como Alejo Carpentier, cuyo español es y era elegantísimo, muy rico. O como el brasileño João Guimarães Rosa. No hay que olvidar que la cultura brasileña también se nutre de lo europeo. Y si Thomas Mann era parte brasileño, pues tiene que haber influido bastante en esas novelas. Pero sobre todo los norteamericanos son los que se llevan ahí la palma de que yo te influí. Yo cambié tu manera de ser. Pero por ejemplo, 100 años de soledad también tiene mucho de fuera. Y que hay, y alguien acaso hay que me va a atacar y decir que mediocre. No. Sencillamente, qué bien. Sí, creo que es Faulkner el que habla de Mann como el más grande autor del siglo. Y tienen también la fortuna los norteamericanos de haberlo tenido en su país bastantes años y haber correspondido con él. Ahora, del otro lado de la moneda, Mann también es influido por la literatura universal. Él leía a los rusos, mencionabas, me comentabas antes de la plática, no sé, que incluso Al Quijote tiene una... Sí, tiene un texto que no pude hallarme aquí entre el desorden que tengo de biblioteca, que se llamaba Travesía Marítima con Don Quijote, donde hizo un viaje de Europa a Estados Unidos a través de un transatlántico, y mientras pasaban los días él se estaba en cubierta y se ponía a leer el Quijote de la Mancha, y encontraba en él grandes lecciones sobre las ideas de lo que es el mundo y de lo que es la vida. Creo que había otro comentario acá. No, bueno, lo que pasa es que ya ve que mencionó que usted le llevó el de Artesa Real con ese, o sea, empezó, pero dice, ustedes no lo han leído y usted tuvo la suerte de leerlo. ¿Cómo es que llegó a él y cómo sabe que yo no lo he leído? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que nosotros no tenemos el alcance de leer el de Alteza Real y usted sí tuvo la oportunidad de leerlo? Pues yo tuve la curiosidad. Estoy hablando de la adolescencia. Y entonces veía libros que llegaban de España, cuando en los años aquellos hubo cierta liberalización del franquismo español. Y entonces empezaron a aparecer ediciones baratas y no mal traducidas de muchos autores europeos. Cuando supe que había una novela que se llamaba Alteza Real, le dije, mira, esto yo no la conozco, nunca lo había leído. Y me compré el volumen ese que me costó 15 pesos. Y entonces, pues no lo he vuelto a leer. Bueno. Ya no se volvió a escribir, supongo. Yo pensé que a lo mejor no se había traducido al español, o pensé, ¿cómo está? Sí se había traducido al español, Ajá. pero sencillamente desapareció del repertorio. Es que hay lo que dijo un regiomontano hace años, los demasiados libros. Y muchos pasan de moda rápidamente, sin proponérselo, y entonces por eso a veces son olvidados injustamente.
¿Él siempre escribió en alemán o escribió en inglés? Escribió en alemán y cuando estuvo en Norteamérica para algunos de los discursos políticos que participaba, utilizaba el inglés. Pero el alemán fue siempre su idioma, aunque también hablaba muy bien el francés, pero nunca escribió en ese idioma. Pero su idioma era ese, el de su país, el de su cultura. Y él se sentía muy, muy alemán. Por eso cuando al final decidió abandonar Estados Unidos, pues sufría porque ya se había acostumbrado mucho a vivir en un lugar que era California. Pero tuvo que abandonar Estados Unidos porque ya políticamente hablando ya no le convencía y se fue a un país neutral que era Suiza, y ahí vivió sus últimos años. Y el idioma que habló ahí al morir era alemán. Con una esposa delicada de la salud, 6 hijos. Y que vivió con él toda la vida. Sí. Sí. Así que ahí no hay nuevo que diga que matrimonios desdichados. Pues no hay muchos. Después de muerto apareció por cierto un libro que era un diario perdido. Y ahora ha causado sensación. ¿Qué dice ese diario? Pues no lo sé, no lo leí. Pero sé que existe. ¿De acuerdo? De hecho son dos comentarios. Si nos encontramos a los autores alemanes contemporáneos, la generación del 47 después de la Segunda Guerra, Günter Grass, Thomas Bernhard, y aún de la caída del muro, Peter Hanke y todos ellos, no existe, no hay una influencia de Thomas Mann, de Musil, de diversos autores que son los que yo leo, son los que yo Frecuentas. de esa generación. Pero el autor alemán contemporáneo, estamos hablando de Günter Grass y todos los que acabo de mencionar, unos ya murieron, sobre todo los de la generación de este siglo. Dicen, es un idioma decimonónico que no utilizamos ya. Sí, es que Descripciones, Peter Hanke. Alemania cambió muchísimo. Muchísimo. Con la Segunda Guerra Mundial. Y con luego Segunda Guerra y la caída del muro, la reunificación alemana. y además la división en dos Alemanias. Por eso la división y la reunificación ha generado o generó escritores que, si los revisamos, no tienen nada que ver con la estructura de la construcción de la narrativa de autores como Mann o Musil. Sí. De hecho, hay un ensayo que se llama Thomas Mann sin atributos, haciendo una referencia, No, pero un juego ahí bueno, independientemente de eso, yo como lector, yo prefiero 1000 veces leer a Mann que leer a Hanke. sí, entiendo. 1000 veces. Entiendo. Muchas gracias, cocina aparte. Pero bueno, ese es un comentario alcance de los alcances que tiene Thomas Mann. Para mí son gigantescos en mi formación como lector desde que estaba en la escuela. Pero bueno, es un comentario. El otro comentario es, no consideran que la montaña mágica, pues específicamente, y podemos derivar al doctor Faustus, no es más que una gigantesca metáfora de la enferma Europa, Puede ser. de que Hans Castorp es nada más, no es más que el personaje que va guiando eso. Y si consideramos el brinco que tiene la novela como pitonicio Mann, como pronosticador de la Europa que se vive en este momento, la Europa que es la montaña, el sanatorio de Berghof, con todos los personajes que están ahí, la lucha de Raúl Nazario entre Septembrini y Nefta, un liberal y un conservador que terminan en un duelo, que muere Nefta, se suicida. Todo esto es lo que yo leo en los periódicos hoy. Y los eventos como se van dando, que Thomas Mann lo pronostica, y así termina la novela, en que Hans Castorp va con el arma, con la bayoneta, disparando, y termina mal. Influencia de Schopenhauer, influencia Fichte, influencia Schiller. Espero que triunfe el amor. Así. Pues mira, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras cosas que hizo Thomas Mann fue ponerse en contacto con los liberales de Alemania, tanto en la parte oriental como en la
occidental. Y el primer libro que se publicó en Alemania después de que ya la guerra concluyó fue la novela de Thomas Mann, Carlota en Weimar. Y entonces empezaron a hacer, los comunistas no tenían nada contra Thomas Mann, empezaron a hacer seminarios sobre él y estudios. Por eso cuando muere Thomas Mann, unos meses antes visita las dos Alemanias y en las dos es considerado un héroe. Pero él, para evitarse problemas, dijo que no viviría en Alemania. Lo visitaría nada más, pero ya no volvería a vivir en ella. Pero es premonitorio lo de la montaña mágica con lo que está sucediendo ahorita. Posiblemente. Se ocurre que a veces los novelistas son pueblos medio proféticos sin saberlo y retratan el mundo que viene, o que va a permanecer. Eso es lo que yo veo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Lazán, no sé si tengas otro. Gracias. Sí. Bueno, esta ha sido la tercera. Bueno, hemos tenido una serie de eventos acá con el maestro Nazario Sepúlveda. Esta ha sido la tercera plática en torno a un autor. Hablamos de José Emilio Pacheco, de Kafka hace 15 días, hoy de Thomas Mann. Todas están disponibles en nuestro canal de YouTube si es que se perdieron alguna de las pláticas. Y también hemos revivido el Cineclub con las selecciones del maestro Nazario. Estén atentos a ver si algún día proyectamos alguna de las muchas adaptaciones de la obra de Thomas Mann. Pues no, fíjate que no ha habido tantas. Realmente el problema de Thomas Mann es que es, como dijo una vez un crítico norteamericano, es demasiado burgués. Y a la época actual no anda buscando eso. Como quiera lo admiro. Pero por ejemplo aquí la muerte en Venecia era una película siempre para minorías. Porque con eso de que dijeron, ya transcurrió media hora y no ha pasado nada, lo que tiene que pasar, pues sencillamente no estaban todavía familiarizados con esa forma de aproximarse a la narración de historias. Y si gustan, la próxima plática sería sobre un autor de una sola novela que escribió en su vida, que él nunca vio publicada, pero que sin embargo lo volvió famoso en el mundo para siempre. Y la novela se llamaba El gato pardo, era italiana, y el señor que la escribió tuvo una vida bastante interesante. Y nada más escribió un libro, aunque la carrera de él la lograron alargar, y hasta ya leyeron 4 libros extras. Ya saben, se pueden dar a la tarea de aquí a nuestra siguiente plática de buscar el gato pardo. Nos vamos a estar dando un descanso el siguiente viernes. Vamos a tener otro evento aquí en el café que va a ser un micrófono abierto, que siempre lo hacemos el último viernes de cada mes. Febrero fue un poquito corto, así que lo movimos el primer viernes de marzo. Vamos a estar aquí, creo que es el 3 de marzo. Ese es entrada libre, se puede leer alguna poesía, declamar, cantar, leer alguna narración propia o ajena. Y pues vamos a seguir con la agenda de eventos aquí en Punto y Coma, tanto colaborando con el maestro Nazario Sepúlveda como con muchos otros artistas de la ciudad. Vamos a estar teniendo presentaciones de libros, pláticas de historia, proyecciones de cine, obras de teatro. Este sábado se presenta el diálogo entre un sacerdote y un moribundo, regresa a nuestro escenario con la dirección de Javier Araiza. Ya se agotaron los boletos afortunadamente, así que espero hayan podido conseguir el suyo, pero vamos a seguir con la agenda. Apenas estamos arrancando el año. Les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, siempre rodeados de libros, de las letras, de arte. Y no sé si tengas algún... No, yo te estoy escuchando. Y qué bueno que hay tantos eventos ahora que se ofrecen en el área metropolitana. Ya la cosa no es nada más privativo de Monterrey. Aparecen en muchos, aquí en la Colonia del Valle, en el municipio de San Pedro, hasta aparecen acá en Santiago y en otros municipios que ya no son tan cercanos al área, aquí a Monterrey. Pero sin embargo la gente está asistiendo y todas las semanas vienen artistas de muchas disciplinas y realmente la gente está asistiendo. Por ejemplo, en este momento se va a presentar completísimo
el ballet del Lago de los Cisnes, imagínense ustedes, bailado por rusos auténticos, ahí en el, ¿cómo se llama el sitio este? Se me olvida. Sí, pabellón. Quiere decir que ya estamos considerados como una ciudad que tiene acceso a la alta cultura y al gran arte. Pues ahora sencillamente programarse y visitar todos estos eventos que se ofrecen al público. Y eso es todo. No hay más que decir. Entonces estén al pendiente ahí de nuestra programación en redes sociales. Si gustan recibir información, pueden darnos un número de WhatsApp y todas las semanas enviamos la programación que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Gracias.